Señora, tal vez usted está tranquila y siente que se le inflama el estómago o tiene que salir soplado porque tiene y se le vino una diarrea y usted dice, ¿pero qué comí? Y se le vino de un pronto a otro. Ahí tenemos al doctor Pablo Duarte que nos puede hablar mucho más del tema. Doctor, hay personas que están bien y que de un punto a otro dicen, tengo que salir soplado. ¿A qué se debe eso, doctor? Sí, buenos días a los televidentes. Muy buenos días. Como vos decís, la enfermedad celíaca, pues, de los síntomas clásicos o típicos son básicamente manifestaciones intestinales, diarrea, distensión, dolor abdominal y pues tal vez eso es lo que marca un poco la sospecha clínica de tener que estudiarla, ¿verdad? Doctor, ¿cómo le afecta al organismo la persona celíaca? Okay, ahí la afectación es multisistémica, o sea, es una enfermedad que se desarrolla en el intestino, el gluten ingresa al intestino una vez que lo ingerimos, existen 4 cereales básicamente implicados que son la avena, la cebada, el centeno y el trigo. Una vez que el gluten ingresa, lo que hace es generar una reacción inmunológica, o sea, despierta el sistema inmunológico y eso es lo que produce el daño a nivel de la mucosa e incluso muchos otros síntomas que están fuera del intestino. Ahora, doctor, hay personas que se comen un pedazo de pan y tienen que salir corriendo al baño. ¿Esa es una persona celíaca? Con eso hay que tener mucho cuidado. Dentro de lo que es el gluten y manifestaciones intestinales tenemos 3 condiciones. La enfermedad celíaca, la sensibilidad no celíaca al gluten y tenemos la alergia al trigo. Usualmente el paciente va a manifestarse de diferentes maneras y muchas veces el paciente que es celíaco no necesariamente va a hacer reacción inmediatamente después de consumir el gluten, ¿verdad? Entonces, eso ya entra un poco en la sospecha del médico que está atendiendo el caso. Doctor, esa persona que baja de peso muy rápido, que tiene un poquito de anemia, ¿puede sospechar? Dirás que, aunque clásicamente es una enfermedad que cursa con malabsorción y se describe la pérdida de peso y los cuadros de anemia, hay un alto porcentaje de los celíacos que tienen un peso normal o que nunca pierden peso o incluso que tienen sobrepeso. Con relación a la anemia, tal vez no es la primera causa que hay que pensar en un paciente con anemia, pero en aquellos pacientes en donde tenemos una causa evidente, en donde a pesar de tratamiento el paciente sigue anémico, ahí sí deberíamos estudiar a este paciente. Ahora, doctor, pasa lo que dijimos, un pedacito de pan me cae mal, un poquito de arroz me cae mal, me tomo una tacita de avena me cae mal. ¿Qué exámenes debo hacerme para saber qué tengo? Sí, tal vez ahí iba a decirte, el arroz no está dentro de los cereales que tienen gluten. Desgraciadamente no tenemos un examen específico que nos diga, bueno, si hacemos este examen sabemos si eso no es. Tenemos una serie de exámenes con los que contamos. El primero de ellos son exámenes en sangre que se llaman serologías. Tenemos estudios genéticos que se pueden hacer y el estándar de oro que sigue siendo la biopsia del intestino delgado. Entonces, es un conjunto de las cosas más la sospecha clínico. La prueba genética que uno podría decir, bueno, es fundamental y es, no, hasta un 30-40% de la población normal o que no es celíaca puede tenerlo positivo. Los anticuerpos que en la literatura nos hablan de que tiene un alto porcentaje de rendimiento diagnóstico a nivel de nuestro país no es tan alto. Y sigue siendo entonces la biopsia, pero adecuadamente interpretada. Doctor, ¿quiénes son más propensos a tener este mal? Como tiene un trasfondo genético, tal vez no es que seamos más propensos, sino que existen otras enfermedades o condiciones que nos pueden hacer sospechar con mayor frecuencia que el paciente sea celíaco. Por ejemplo, que tengamos un familiar en primer grado, que el paciente tenga algunas condiciones como síndrome de Down, síndrome de Turner, que tenga algunas enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto o la dermatitis herpetiforme. Son condiciones que nos aumentan el riesgo de que una persona pueda tener enfermedad celíaca. Doctor, me comí un plato de arroz, me comí un plato de macarrones, no me aguantó el cuerpo, tuve que salir soplado. ¿Por qué, doctor? El problema con la enfermedad celíaca es que la misma inflamación del cuerpo destruye las vellosidades del intestino. Entonces, ahí cualquier alimento, incluso el que no tenga gluten, si es muy pesado, lácteos, por ejemplo, grasas, si ya tenemos una mucosa afectada, puede hacernos pasar un mal rato, o sea, darnos distensión, gases, diarrea, pero no necesariamente el hecho de que yo me coma algo e inmediatamente tenga síntomas, ese va a ser el sospechoso. Podría haber tenido un consumo previamente. Ahora, doctor, yo no sé cómo diferenciar esos dolores de estómago. Puede ser que algo me cayó mal o que soy intolerante a algo. ¿Cómo decido eso? Sí, con eso ya le digo, la sospecha clínica es importante. Depende mucho de la cronicidad. O sea, un único episodio en donde a mí me cayó algo mal y pasó y no volví a tenerlo, pues obviamente no nos va a hacer pensar en enfermedad celíaca. Ahí depende mucho de la cronicidad, de qué tan frecuente se repitan los síntomas, ¿verdad? En donde ya ahí tienen que elevar sospechas y no solo enfermedad celíaca, sino alergia a algún otro alimento, ya
¿verdad? Con otro mecanismo diferente. Doctor, típico los chiquitos que no quieren comer, pero usted siempre los ve quejándose, la pancita dura, inflamada. ¿Eso puede ser un indicador? Sí, bueno, tal vez específicamente los niños no es el campo de acción, ya que yo soy médico internista, pero a diferencia de los adultos, en los niños los síntomas gastrointestinales son más relevantes. Entonces, si tenemos una persona que no tiene una adecuada curva de crecimiento, que tenemos síntomas intestinales, pues sí sería importante hacer el estudio. En adultos tenemos que tomar en cuenta que más de la mitad de los adultos que son celíacos tienen síntomas que no son digestivos, o que los síntomas digestivos son muy leves y no ameritan consulta, pero pueden tener cansancio, a veces se manifiesta con dolor articular, cambios de comportamiento, adormecimientos en manos y pies, por decirle algunos síntomas. Ahora, doctor, mi papá fue celíaco, yo voy a ser celíaco, los hijos van a ser celíacos. No es que tenemos una sentencia como tal, pero la probabilidad aumenta alrededor de 5 veces. Si se estima que la prevalencia a nivel general es de un 1%, se habla que en familiares de primer grado puede incluso hasta subir a un 5%. Entonces, indudablemente, de tener un familiar y tener algún síntoma que no lo podemos explicar por otra enfermedad, nos tiene que hacer pensar en esta condición. Una persona que es celíaca, más o menos ¿a qué edad o qué rango de edad le puede aparecer este síndrome? Muy variable. Históricamente fue descrita en niños y por ende era una población donde se sospechaba más. Ahora se ha visto que en adultos pues cobra mucha relevancia y es alrededor de los 40, 45 años en donde se sospecha el diagnóstico. Pero incluso pacientes mayores de 60 años han sido diagnosticados. Entonces aquí la edad tal vez tenemos que hacerla a un lado ante la sospecha diagnóstica. Ahora, doctor, me dicen, bueno, me duele todo, me fui donde el doctor. ¿Qué exámenes me va a mandar ese doctor? Y además, ¿qué me va a mandar para curarme? Los exámenes, como ya hemos hablado, pues tenemos estudio genético que se está haciendo, tenemos las serologías y tenemos la biopsia. Ahora bien, como existen otras condiciones similares a la enfermedad celíaca, pero que no generan mala absorción, uno a veces se ayuda utilizando, por ejemplo, exámenes que nos hablen de mala absorción. Si el paciente tiene deficiencia de vitamina B12, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, son elementos que nos pueden ayudar también a complementar el diagnóstico como tal. Y la segunda pregunta que me hacías, el tratamiento de la dieta. O sea, y la dieta es fundamental, tiene que ser muy estricta. Yo siempre le digo a los pacientes que esto es como un hormiguero, en el sentido de que no es el gluten el que directamente le daña el estómago. El gluten simplemente despierta una respuesta inmunológica. Si nosotros un hormiguero lo majamos, se alborota el hormiguero. Si metemos la mano, igual se alborota. Entonces, y eso se lo hago, digamos, mucho énfasis porque a veces el paciente le dice a uno, doctor, pero ¿qué pasa si yo me como un pedacito de pan así pequeñito cada 15 días o cada 3 semanas? Es que es lo mismo. O sea, si yo tengo un proceso inflamatorio activo, es como ir a jugar fútbol con el tobillo inflamado, que me haga un esguince y no puedo jugar. Exactamente, no puedo jugar al día siguiente, aunque ya no tenga el golpe como tal. Ahora, doctor, fui al doctor, usted es celíaco, ¿cuáles son los cuidados que debo tener? Aquí, bueno, quitar fuentes obvias de gluten, ¿verdad? Como pan, pastas, pero tener mucho cuidado con leer etiquetas. El gluten se utiliza mucho como espesante, como preservante. Entonces, hay algunos alimentos que tal vez uno diga no van a tener gluten y sí los tienen. Entonces, asesorarse muy bien. Usualmente, ahora la rotulación aquí en nuestro país ha mejorado y hay algunos supermercados que lo anotan muy claramente, ¿verdad? Pero siempre estar a la mano del médico, a la mano de la nutricionista que nos pueda ayudar con esa guía, ¿verdad? Doctor, qué interesante ese tema y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gusto es mío. Vicente.